Aspectos que los periodistas de la prensa y los comentaristas en redes sociales deben tener en cuenta al mencionar y analizar el suicidio. Por Andrés Núñez Leites. El suicidio es un fenómeno complejo y multidimensional, que además puede ser abordado desde diversas disciplinas. Más allá de la pedantería y el celo profesional de algunos técnicos, en realidad la complejidad del asunto hace que se trate de un problema de difícil prevención y abordaje institucional, comunitario y o terapéutico. Esto no quiere decir que no sepamos cosa alguna sobre el suicidio. La sociología da pautas estadísticas que permiten iluminar un margen de población vulnerable. La antropología y la filosofía pueden abordar desde diversas metodologías el sentido del acto, del mismo modo que, desde otros marcos teóricos, lo puede hacer la psicología. Y la psiquiatría puede además establecer algunos patrones fisiológicos comunes de los propensos al suicidio. Todo sobre lo cual hay abundante bibliografía online disponible para el lector. Pero aún así, hay una dimensión del suicidio que es personal, íntima, individual, más allá que concibamos incluso al sujeto como un sujeto sujetado por relaciones de poder, o que podamos emplear modelos teóricos sistémicos afirmados en la biología o el psicoanálisis, hay una última instancia dentro de la población más vulnerable al suicidio, que es la decisión individual. Paradójicamente, esta decisión individual es en sí misma problemática, porque es legítimamente cuestionable qué márgenes de libertad de pensamiento y grados de conciencia de sus actos tienen, por ejemplo, las personas que cursan una depresión severa o han vivido un episodio traumático ya reciente o lejano en el tiempo, que no logran integrar psíquicamente, típicos predictores de intentos de suicidio. Generalmente, si bien la ideación suicida puede tener tiempo en la mente de alguien que intenta y o logra quitarse la vida, el acto de autoeliminación se da en medio de una crisis puntual de descompensación psíquica, de un desequilibrio en torno a un problema frente al cual no se percibe salida. La mayoría de las personas que han sobrevivido a intentos de suicidio manifiestan que en realidad querían cambiar, y no sabían cómo, su situación de vida, en vez de dejar de vivir. La mayoría de ellos dice haber ya sentido arrepentimiento y deseo vital incluso instantes después de haber desencadenado los mecanismos materiales para autoeliminarse. Hay que ayudarlos a encontrar salidas. La intervención terapéutica oportuna puede salvar a la mayoría de las personas que se acercan a esa angustiante situación. El suicidio es también un acto de comunicación, y en esa decisión individual, con las limitaciones que apenas esbozamos más arriba, convergen los medios simbólicos socialmente disponibles para transmitir un mensaje. Es decir, quien se quita la vida no solo busca acabar su sufrimiento, sino decir algo. Y aún sin quererlo, lo dice, porque sus acciones son signos interpretables en su contexto cultural. Ese decir algo implica algunas opciones que pueden manejarse con un grado mayor o menor de conciencia. Con qué elementos ha de quitarse la vida, qué apariencia dejará su cuerpo, la ubicación del mismo, la oportunidad del acontecimiento, los efectos en los afectados, quiénes lo encontrarán, qué emociones despertará en ellos, etc. Aunque eleváramos, como se hizo en Uruguay durante décadas, un muro de silencio en torno al suicidio,
esos significados sociales están allí disponibles y serán reproducidos en los relatos cotidianos, en los silencios, en las lágrimas, en la memoria de los allegados a los suicidas. Ahora bien, así como el lenguaje es un sistema relativamente autónomo, del mismo modo que el mercado, podemos decir que hay cierto grado de influencia de las decisiones individuales, personales, en la forma en que se promueven unas u otras visiones acerca del suicidio desde los medios masivos de difusión y las redes sociales. Es decir, si bien los mismos están sometidos a la lógica del mercado, lo que los lleva a promover la venta de informaciones, mercancías apetecibles por los espectadores consumidores, y el signo actual que predomina en dichas mercancías en Uruguay, a juzgar por los programas más exitosos en rating, es el del sensacionalismo moderado, típico del aldeanismo uruguayo. Promover una visión parcializada, no compleja de un tema, pero pretendiendo ecuanimidad y mesura. También es verdad que, sin pedirle peras al olmo, en la medida que promover un análisis puramente técnico o sin la apelación a lo emocional podría significar una pérdida de rentabilidad de la información mercancía, sí es posible que la información se maneje a partir de una serie de decisiones que provengan de un análisis ético informado, que tengan en cuenta, más que nada, los posibles efectos de contagio, así como la propagación de sentidos potencialmente suicidógenos. En general, se cometen los siguientes errores en términos del potencial efecto contagio. Empleo del fenómeno del suicidio como gran titular capaz de atraer audiencia. Si bien es legítimo que, por ejemplo, un programa periodístico anticipe sus contenidos como forma de publicidad, el sensacionalismo tiene un efecto negativo en la medida que genera una percepción de epidemia o fenómeno masivo como fatalidad. Y aun que lo anterior tiene un grado de realidad estadística y en términos de la percepción pública del fenómeno, sería más conveniente que el adelanto del programa diera preponderancia a los factores terapéuticos, institucionales y comunitarios de prevención. Idealización del suicida. Quienes se han quitado la vida suelen aparecer como personas moralmente admirables, que, viviendo situaciones desesperantes, habrían tenido el arrojo de cruzar la línea de la muerte. ¿Cuál es el mensaje para las personas que están manejando la posibilidad de quitarse la vida? El suicidio deja una marca imborrable y una imagen social valiosa. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los casos puntuales de las personas que se habla no correspondan a individuos con un alto valor moral, pero sí que se ofrece a las personas que están transitando un proceso de ideación suicida una esperanza de construcción muy positiva de su memoria post-mortem, más allá de la complejidad moral que suele tener la biografía de cada individuo particular. Reproducción excesiva de los relatos de los afectados. Los familiares directos y amigos de los suicidas expresan largamente su angustia y su dolor. Es un hecho inevitable. Excepto en contados casos, el suicidio deja una huella emocional imborrable, una marca de dolor y culpa por no haber percibido, en quien se autoeliminó, los signos de depresión y angustia a tiempo, o por no haberle dado lo que necesitaba para mantener el sentido, la esperanza y el deseo vital. Precisamente, uno de los elementos más recurrentes en los relatos de quienes han realizado tentativas de suicidio es la fantasía de rescate. A último momento ha de llegar la mano salvadora,
que tomando conciencia súbita del valor de la vida que se está apagando, proveerá luego los medios emocionales y o materiales para que la misma pueda realizarse de un modo pleno, o por lo menos más aceptable. Tanto esa fantasía como el deseo de dejar una memoria de dolor y culpa hablan posiblemente de una misma necesidad de ayuda por parte de quien intenta quitarse la vida. La promoción excesiva de los relatos de los afectados alimenta la decisión del suicidio, que en lugar de percibirse como una no solución, en la medida que el cese de la vida impide otros caminos que incluyen la superación de los problemas materiales y psicológicos, se percibe como una solución aceptable, ya sea para recibir ayuda de último momento o para dejar un recuerdo positivo y doloroso al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta, además, que los afectados tienen, por el hecho de haber vivido el suicidio de un ser querido, una mayor posibilidad de réplica que otros sectores de la población, una exposición pública de su dolor, una rememoración del relato de la pérdida de la vida de la persona amada, tiene un potencial de desequilibrio emocional y psíquico en general para ellos. Exposición casi obscena de los métodos y lugares de suicidio. Por ejemplo, las tomas en primer plano de las aguas de una enorme represa hidroeléctrica, capaz de engullir en segundos a un ser humano, deberían figurar en una antología de lo que no debe hacerse a la hora de informar sobre este tema. Y algo así se vio en un popular programa televisivo en Uruguay hace pocos años. Por un lado, implica para las personas con depresión y o ideación suicida la reafirmación de la conveniencia o no del empleo de un método u otro, en términos de eficacia, duración de la agonía, efectos sobre el cuerpo, tiempo antes del hallazgo del cuerpo sin vida, etc. Y por otro lado, genera o reafirma la existencia de lugares idóneos para el suicidio, tanto en términos de eficacia material como simbólica. Los programas de TV, los videos en las redes sociales, también suelen tener, entremezclados con los errores antes mencionados, aspectos favorables a la reducción del número de suicidios. Ensayar una interpretación psicológica del problema como algo abordable terapéuticamente, aludir a la hipótesis extendida de la depresión y las crisis agudas y momentáneas como entorno psíquico del suicidio, citar especialistas en el tema que den una visión terapéutica afirmando la posibilidad del éxito del tratamiento psicológico y psiquiátrico. Si bien la depresión no puede explicar todos los casos de suicidio, sí hay una correlación alta entre depresión y suicidio. Esto, por un lado, sitúa al suicidio como un problema social y lo codifica más precisamente como un problema de salud pública que tanto las familias como las comunidades e instituciones deben abordar con alguna respuesta. Afortunadamente, se ha vuelto habitual mencionar dónde buscar ayuda en caso de depresión y o ideación suicida. Este punto debe extenderse mucho más, dejando de ser un punto, valga la analogía geométrica, con información más abundante y con relatos de éxito terapéutico y de contención comunitaria. Justo aquí radica uno de los motivos más importantes desde el punto de vista de la prevención del suicidio para promover su conocimiento público y la sensibilización proactiva de la población y de las instituciones. Es necesario tender redes de detección y prevención que nos involucren a todos y muy especialmente a la primera línea de contacto de la persona en crisis: médicos de atención primaria, psicólogos y psiquiatras, policías, docentes,
trabajadores sociales, entre otros. Los periodistas deberían tener mayor información previa respecto a dos elementos. Por un lado, el potencial de contagio de sus informes sobre el suicidio. Al respecto hay varias investigaciones que han logrado probar con un buen margen de fiabilidad la existencia de dicho fenómeno. Y por otro, la existencia de materiales disponibles en Internet para consulta, no solo sobre el fenómeno del suicidio, desde diversas disciplinas, sino materiales específicos para periodistas acerca de cómo reportar los casos. Respecto a los programas de TV e informes en las redes sociales que una y otra vez caen en los errores listados antes, descontamos la buena intención de los periodistas y comunicadores que los llevan adelante, pero es importante que tomen conciencia acerca del potencial suicidógeno de sus acciones y la necesidad de reformular el tratamiento periodístico del tema desde bases éticas y técnicas más sólidas. Last but not least, quisiera agregar dos miradas como aporte. Una, sociológica. Quisiera afirmar que es posible interpretar al suicidio como un fenómeno que nos interpela como sociedad en la medida que, junto a otros elementos mórbidos, accidentes de tránsito, accidentes cardiovasculares y cerebrales, adicciones, etc., puede ser interpretado como un signo de una sociedad posneoliberal que, deslumbrada por el crecimiento del PBI y el consumo, permanentemente genera daños colaterales, sobre todo a aquellos que más tienen que soportar el fragor del juego de la competencia por la supervivencia material y emocional, típicamente los jóvenes y los viejos. La familia, la pareja estable y el matrimonio como instituciones en crisis, el mercado laboral como espacio de incertidumbre crónica, el sentido de la vida implotado sobre la vida cotidiana y el consumo de mercancías diseñadas para generar insatisfacción y recurrencia de consumo, el estrés por la aceleración de la producción y la presión por la productividad son algunas de las dimensiones que pueden verse en el entorno del fenómeno. En Uruguay hemos avanzado desde los años 90, cuando escribí algunas notas acerca, puntualmente, del suicidio juvenil y de la voluntad política y mediática para negar u ocultar el fenómeno, en tanto signo del fracaso de los programas políticos de desarrollo económico que desconocen sus afectaciones en el nivel personal. Hoy en día se habla del tema. La cuestión es que ese hablar del tema no puede quedar reducido a una eficacia marquética del reporte periodístico, sino expandido hacia una perspectiva terapéutica y de política de salud pública. Otra mirada es la religiosa espiritual. Mis trabajos como colaborador en investigaciones con psiquiatras y mi propia experiencia personal respecto al potencial terapéutico del factor religioso espiritual en la generación de un sostén comunitario y psicológico para las personas con depresión y/o ideación suicida es evidente. En el laicísimo Uruguay, que aún así tiene casi un 50% de población que se declara cristiana, no hay estudios conocidos sobre el tema, pero en otros lugares del mundo sí. La correlación en análisis de decenas de investigaciones hechas en Estados Unidos y Europa entre religiosidad o espiritualidad, la superación de la depresión y la reducción de intentos de suicidio a partir de la capacidad de aceptar los fracasos, ver el sufrimiento como oportunidad de crecimiento espiritual, mantener la esperanza y buscar apoyo, arrojan una correlación positiva que ronda, casualmente, en el 50%, cuando la espiritualidad o religiosidad es tenida en cuenta en el proceso terapéutico, psicológico y psiquiátrico.
Esto porque los seres humanos somos seres no solo materiales, sino espirituales, y la religiosidad suele ser una fuente muy sólida para la incorporación de un sentido de vida fuerte, estable, capaz de resistir las tormentas que, así como los períodos de satisfacción y felicidad, inevitablemente nos trae la vida.